y por más que tú quisieras cobrar un flete con márgenes muy buenos, no lo vas a lograr porque hay muchísimos transportistas en la carretera. Tú sales y si no lo vendes tú, lo venderá el de al lado. Uh-huh. Entonces es una competencia que muchas veces acaba afectando gravemente el mercado, como lo podemos ver ahorita. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Ya saben, en este podcast hacemos muchísimas entrevistas relacionadas al mundo del transporte, la logística. Ahorita estamos ya buscando, empoderándonos más con el tema de colegas transportistas. Y hoy quiero platicar con todos ustedes sobre un tema que para mí es muy importante en el orden de las empresas, que es el tema financiero, es el tema de finanzas. Porque el transportista común y corriente tiende a no tener un orden en sus finanzas o no tener una planeación financiera, y pues la mejor manera de aprender acerca de este tema es hablando con directores de finanzas de empresas de transporte, y esa es la razón por la cual el día de hoy vamos a entrevistar a Alfonso Gutiérrez Díaz. Él es el director financiero de Grupo TSM, un grupo de empresas de transporte que pues complementan también el tema con temas aduanales. Para muchos de ustedes, si son transportistas, los han ubicado perfectamente bien. Son esas 3 letras TSM. Y pues me da mucho gusto saludar del otro lado de la línea a Alfonso. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Hola, muchas gracias por la invitación, Clemente. Feliz de estar aquí en este podcast. Una muy buena herramienta para que todos los transportistas aprendamos un poquito más. Sí, esa es la idea, de aprender, empoderarnos un poquito con información. Pues mira, vamos a empezar en materia porque yo creo que es importante que el transportista que lo hace vea cómo puede también hacerlo en materia de tener un poco más de planeación, y quien no lo hace, quien es una persona que empieza el transporte como muchos, pues en las rodillas y no lleva un orden, no lleva un registro, pues se le complica un poco. Vamos a empezar a platicar pues un poquito de tu formación, cuál es, cómo te desarrollas dentro de la empresa, cuáles son las áreas de expertise en donde tú te sientes más cómodo como empresario transportista, pero más que nada como un financiero dentro de un negocio de transporte. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, yo te puedo platicar un poco. Yo estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Y al salir de la carrera trabajé en empresas 100% financieras, primero en un fondo de inversión que se dedicaba a invertir en proyectos de energía y también de infraestructura aquí en México. Después trabajé en una fintech, una de esas fintechs que emiten muchísimas tarjetas de crédito que están empezándole a pelear a los bancos. Y después de un rato de un poco aprender todo este rollo de modelaje financiero y de optimizaciones financieras, empecé a buscar nuevas oportunidades en el mercado y pues caí aquí en Grupo TSM, una compañía 100% mexicana que ofrece servicios integrales de transporte, y se me hizo una muy buena oportunidad en un sector que sabemos que está con muchísimo crecimiento aquí en México y que hay que aprovechar las oportunidades, ¿no?, que tenemos hoy en día. Mira, ese término que hablaste ahorita es muy, muy interesante, modelaje financiero. Vamos a empezar con el tema de qué es el modelaje financiero, cómo le funciona a una empresa, si empiezas de los gastos, si empiezas de los ingresos, cuál es la manera en la cual un transportista que nos está escuchando ahorita puede llegar a decir, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a implementar un modelaje financiero. ¿Qué es el ABC de esto? Pues un modelo financiero puede ser o tan complicado, tan sencillo como lo quieras hacer, pero en realidad es solamente una representación matemática de tu operación. Tiene muchos supuestos lógicos de tus operaciones, como son todos tus ingresos, todos tus costos, y con eso puedes generar una proyección y estimar tus futuros para poder saber cuáles son tus prioridades de crecimiento, cuáles son tus prioridades de inversión, cómo ves tu nivel de endeudamiento, y en general tener un mapa a 10,000 pies de altura de dónde se encuentra tu empresa y hacia dónde puede ir. Y esto es muy importante porque es más en este negocio que tenemos tantos costos tan volátiles como puede ser el diésel y los peajes,
es importante tener un modelo en el cual controles todos tus costos a largo plazo para que puedas asegurarte pues, que cada tractor o cada unidad tenga un nivel de rentabilidad que sea el esperado. Eso es muy interesante porque para muchos la manera en la cual midan la rentabilidad de la empresa de transporte es por cada una de las unidades, que obviamente siempre va a ser variable, pues a final de cuentas hay unidades que a veces tienen muy buena suerte y les tocan los fletes buenos, a veces van a haber algunas que no les tocan los fletes buenos o tuvieron alguna situación que les hizo generar un costo adicional, y hay gente que dice, no, bueno, el negocio es el negocio y sumamos todo y lo vemos. ¿Qué recomiendas tú? ¿Que un transportista analice por unidad o que sume y reste totales y vea cuál es la rentabilidad total? ¿Cómo consideras que es interesante hacer? Yo creo que es importante siempre verlo completo, que tengas tu margen a nivel empresa, pero la realidad es que nosotros hemos visto que es mucho más útil en la operación en el día a día tener un modelo unitario. Y en este modelo unitario lo hacemos, pues un modelo unitario por definición es un análisis de los costos y los ingresos con cada unidad de producto o servicio que vende cualquier empresa. En este caso, vendemos fletes. Entonces, lo que hacemos es tomar como unidad de servicio una unidad, un tractocamión, y aquí calculamos todos los ingresos y costos promedio por unidad de manera mensual. Y ahí sacamos muchas métricas, de ahí sacamos pisos de operación. Por ejemplo, nosotros hemos visto que para que una unidad sea rentable tiene que estar recorriendo mínimo 10,000 kilómetros mensuales. Y de ahí sacamos muchísimos KPIs o métricas financieras que nos ayudan como un poco a medir cómo va la operación. Tenemos costos por kilómetros recorridos, ingresos por kilómetros recorridos, de ahí sacamos un margen. También tenemos una definición de unidades activas y ahí sacamos el porcentaje mes con mes, porque pues, muchas veces tenemos unidades que o están sin operador debido a la escasez que estamos viviendo hoy en día, o están en mantenimiento o en taller por cualquier accidente. Y con eso vamos actualizando este modelo mes con mes y tenemos un piso de kilometraje y de facturación mensual por unidad. Y de ahí empezamos a hacer un análisis de cascada, que si quieres podemos entrar un poquito más a detalle. Sí, claro. Y en ese análisis de cascada empezamos a separar cuáles son nuestras unidades que están siendo productivas, cuáles están siendo rentables y en cuáles tenemos que poner un poquito más el dedo sobre el renglón para ver por qué no están generando lo que deberían estar generando. Muy bien, ¿qué es un análisis en cascada? A ver, cuéntanos. En ese análisis en cascada es un modelo unitario en el que pues, literal es una gráfica de barras en la que tienes tus ingresos, pon tú que tus ingresos por kilómetro sean 25 pesos y de ahí empiezas a bajar hasta tener una rentabilidad por kilómetro de cada unidad. Y entonces al final del mes lo vas midiendo. Muchas veces es muy difícil conseguir esta data, pero lo más importante es tomar el primer paso e ir intentándolo medir todos los meses. Uh-huh. Entonces, primero tienes los ingresos por kilómetro, luego ya tienes todos tus costos. Como sabemos, el diésel es el costo más importante. Nosotros hemos visto que representa entre el 40 y el 46% de nuestros costos y representa el 38% de los ingresos. Después está el sueldo del operador, que depende cómo lo tengas, ya sea con comisión o con sueldo fijo, pero ronda entre un 10 al 15%. Luego al peaje, las llantas, el mantenimiento, y nosotros también aquí metemos costos administrativos, seguros por kilómetro, impuestos por kilómetro. Con esto ya tenemos un margen por kilómetro y es el que medimos al final del mes, porque si tenemos un margen o una rentabilidad objetivo por kilómetro, al final del mes lo multiplicamos por los kilómetros recorridos de toda la flotilla y vemos si estamos cercanos al número que queremos llegar o si estamos lejos, y si estamos lejos ya empezamos a ver qué medidas podemos tomar para regresar a la rentabilidad. Oye, está súper interesante, pero pues obviamente hay que tener muchos datos, hay que tener mucha data. Por ahí dice este dicho que lo que no se mide no se puede mejorar. El transportista promedio tiene una serie de datos que generalmente pues no le van a fallar, ¿no? Y hay quien calcula los kilómetros de una manera y hay quien calcula de otro. En ese sentido, ¿qué tantas herramientas o qué le recomiendas a un transportista? ¿Qué herramientas debe de usar
para tener el dato de la flota casi en línea al momento. Supongo que muchos datos los tienes que analizar de un mes anterior, en lo que recopilas, ordenas datos, revisas. Por ejemplo, ahorita que me decías, realmente pregúntese usted si tiene una flota de transporte y carga, si sabe cuántos kilómetros recorrió la flota total, o sea, la productiva, no los utilitarios ni nada de eso, en el mes pasado. Si usted tiene ese dato, pues entonces ya está del otro lado. La pregunta, Alfonso, es ¿qué herramientas tú consideras o qué usan ustedes, si nos quieres compartir, para poder tener estos datos, y cada cuándo estás haciendo el refresh de la data? Sí, como tú dices, es un mes anterior, porque sí es una buena chamba estar recopilando toda esta información y la acomodando. La realidad es que creemos que la tecnología puede ser un gran diferenciador en esta parte de la administración, y hemos hecho un poco el esfuerzo de contratar también proveedores externos de tecnología, pero también internamente desarrollar dashboards en el que jalamos toda esta data de forma automática y creamos bases de datos para generar gráficas con las que podemos ir midiendo la operación todas las semanas. Yo realmente creo que el uso de sistemas GPS y todo software de gestión, hay muchísimos en el mercado, muchísimas opciones muy buenas, y a veces nos podemos asustar con los costos de suscripción, pero creo que hay muchos sistemas que les puedes sacar el valor y realmente aprovechar la data para poder tomar mucho mejores decisiones. Ok, a ver, el análisis financiero tiene una función, supongo, que es darte cuenta de si estás haciendo lo correcto, si no estás haciendo lo correcto. En ese sentido, el transportista pues puede hacer ciertos ajustes o darse cuenta de que está totalmente fuera de mercado. Esto tiene mucho que ver cómo el transportista también lleva su negocio desde el punto de vista de cómo hace la venta, que si puede manejar de alguna otra manera pues autoridad en el tema del flete, de la tarifa. Ustedes, por ejemplo, en el caso de las tarifas dinámicas, platícanos un poco de esto. Hay una cosa que se llama la tarifa spot. Platícale por favor a los transportistas qué es la tarifa spot, que es complicado luego para muchas personas, y las tarifas negociadas, y cómo hacer este cálculo para que el pricing de los embarcadores pues empate con las tarifas del transportista. Claro, la realidad es que el mercado de transporte es un mercado abierto. Se reduce totalmente oferta y demanda, y por más que tú quisieras cobrar un flete con márgenes muy buenos, no lo vas a lograr porque hay muchísimos transportistas en la carretera. Tú sales y si no lo vendes tú, lo venderá el de al lado. Uh-huh. Entonces es una competencia que muchas veces acaba afectando gravemente el mercado, como lo podemos ver ahorita por el tema del nearshoring. Tenemos muchísima demanda de exportaciones, y la ruta Querétaro-Laredo es más cara que una importación de Laredo a Querétaro, y esto se reduce totalmente a la demanda de los diferentes clientes que tenemos en la zona del Bajío. También es importante no caer en aceptar tarifas muy bajas ya sea de clientes directos o de logísticas, porque ahí podemos empezar a afectar a todos nuestros compañeros transportistas, porque tenemos que cuidar nuestra rentabilidad para poder cuidar que las empresas duren muchos años y que podamos seguirles dando un servicio adecuado a nuestros clientes. Entonces nosotros buscamos una rentabilidad piso, en la que si las tarifas no nos cubren esa rentabilidad por kilómetro, preferimos optar por pasar a otro cliente, un poco en la intención de mejorar las condiciones para todos los transportistas en el mercado. Oye, esa es una excelente reflexión que platico mucho con los transportistas, colegas, que es, híjole, requiere de mucha disciplina y de que sí realmente seamos honestos y leales con nuestros acuerdos, pero eso es, o sea, tener un piso en donde, señores, nadie puede vender un flete abajo de esto. Sabemos perfectamente que para muchos hay muchos temas como quien compra combustible robado, pues obviamente da unas tarifas fantásticas, pero a final de cuentas esos son los que entran y salen muy rápido, y yo creo que la mayoría de los clientes, de los transportistas, quieren tener relaciones a largo plazo, pero bueno, es una reflexión interesante. Ahora,
En el tema de las unidades o de los activos más importantes que vendrían siendo pues el tractocamión, el remolque, llantas, lo que es más oneroso desde el punto de vista económico, ahí tienes que hacer pues obviamente una depreciación. Hay gente y por ahí muy buenas soluciones en el mercado, por ejemplo para el tema de llantas, para saber cómo están funcionando, cuánto estás gastando por llanta. ¿Ahí ustedes qué implementan, Alfonso? Pues bueno, un poco retomando lo que ya comentas, el tema de las llantas, nosotros usamos un software que se llama Quinta, con el cual sacamos un costo por kilómetro de las llantas. Porque muchas veces estábamos viendo que la misma llanta, aunque sea la más barata, la más económica, ya cuando veías el rendimiento a largo plazo de cada ruta, o sea, hay llantas óptimas para cada ruta. Hay una llanta que te puede rendir mejor en una ruta Querétaro-Laredo que en una ruta Querétaro-Veracruz. Y la correcta depreciación de las llantas te ayuda a llegar a este numerito que es muy fácil de controlar una vez que llegas a él, de la rentabilidad por kilómetro. Y es un poco ahí el modelo cascada que te platicaba, ¿no? Y yo creo que el primer paso es difícil, luego muchas veces no tienes la data, pero es importante ir rascándole un poco las herramientas que tienes para poderle sacar el mejor provecho posible y poder, dentro de lo posible, cuidar la rentabilidad y evitar las fluctuaciones de precios y un poco ajustarte al mercado y demás. Ustedes están en la ruta que, para mi punto de vista y mi percepción, es, híjole, realmente una verdadera jungla, porque tanto trabajo en la ruta México-Nuevo Laredo, que yo creo que ahí es donde se dan las batallas más duras de cotizaciones. Digo, los que vamos a Tijuana también tenemos nuestros temas, pero ya de repente es una ruta tan larga y luego a veces no la controla tanto el transportista que a lo mejor dicen no me interesa ir a Tijuana, ya la bronca es regresarte y a ver con qué te regresas y a cuánto te regresas. Pero en el caso específico de la ruta que ustedes manejan, que es México-Nuevo Laredo, ¿tú qué has visto en los últimos años? ¿Se ha estabilizado la tarifa? ¿Ha aumentado? ¿Está indexada al dólar? ¿Llegan muchos y se van? ¿Qué pasa con la tarifa de este corredor que tiene una demanda increíble de empresas de transporte y de carga? No, impresionante. O sea, yo creo que, bueno, sabemos que Laredo es la aduana más importante de México y es considerado el puerto terrestre más activo en términos de comercio de toda América. Y yo ayer estaba viendo unos datos, el 40% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos pasa por Laredo. Entonces es un eje clave para toda la manufactura y todas las exportaciones de México. Y regresando un poco a tu pregunta, sí hemos visto que se han aumentado un poco las tarifas porque la demanda ha crecido. El fenómeno del nearshoring lo empezamos a sentir, sí hay mucha demanda por exportaciones y, por ejemplo, solamente el mes pasado se cruzaron 415 mil millones de dólares en mercancía. Y México sigue siendo el mayor socio comercial de Estados Unidos y en julio se cruzaron 260 mil camiones. Entonces, pues sí, tenemos una muy buena coyuntura aquí en la que tenemos muchos embarcadores nuevos que buscan exportar su mercancía a Estados Unidos y eso pues ha creado que las tarifas de exportación hayan subido, pero pues muchas veces por eso quieres empatar los regresos, ¿no? Como transportista no quieres regresar vacío en ningún lado y las importaciones acaban siendo un poco más baratas. Y de hecho, parte del tema más importante de este negocio es ese, porque platicaba yo precisamente en un desayuno con un transportista el día de hoy, que pues si te mueves en el refrigerado, pues el vacío es más pagado, ¿no? Si te mueves en el contenedor, en lo que es la plataforma, ni se diga, el contenedor tiene que ir cargado y regresar vacío, es muy fácil la operación, pero cuando te dedicas a la carga seca, es totalmente diferente. Ahí sí la competencia es en dos vías, ¿no? Ir y venir a final de cuentas. Ahora, financieramente hablando, ¿qué consideras tú? Digo, esa es una percepción ahí, échate un número al aire, de cuánto porcentaje del camión no puede recorrer de vacío para que no le afecte económicamente a la operación de la empresa, porque pasa que puedes aguantar un poco, ¿no? Digo, todos los camiones tienen que ir vacíos porque pues para llegar a un lugar de carga tienen que ir vacíos. El chiste es que tan lejos les quedó el punto de descarga a final de cuentas. En tu percepción y con tu experiencia trabajando en TSM, ¿qué es un vacío aceptable y qué es un vacío ya preocupante?
Pues mira, en TCM tenemos el patio de maniobra para extender a toda la zona del Bajío en Querétaro. Y pues muchas veces descargamos en Silao, muchas veces descargamos en San Luis, y eso significa que nos tenemos que regresar al patio vacíos, pero pues es difícil llegar a ese porcentaje, pero nosotros lo que estamos haciendo es que nuestra tarifa por kilómetro, que calculamos a final de mes, promedio, ya incluye los vacíos. Entonces, en realidad no estamos calculando nuestra tarifa por kilómetro productivas, por así decirlo, que tienen carga, sino tomamos los kilómetros totales, la facturación total entre los kilómetros totales, para llegar a ese numerito. Y si ese numerito es aceptable, todavía estamos dentro de los rangos aceptables de tener cargas, bueno, trayectos en vacío, y lo importante es que estos vacíos no te empiecen a quemar la rentabilidad, ¿no? Y si te fijas solamente en los kilómetros que tienes carga, puedes dejar de lado este dato importante que te va comiendo poco a poco todo el margen productivo, ¿no? Yo siempre platico con muchos colegas sobre este famoso fondo de reserva o contingencia. Digo, para muchas empresas no es complicado, es una parte de la cultura financiera, pero para el transportista micro y pequeño y mediano luego es complicado, pasan desastres, extorsiones de grúas, todo lo que sucede, y de repente voltean y no hay nada. ¿Qué tanto, cómo se recomienda o qué puedes hacer como pequeño transportista? ¿Cuánto puedes destinar a final de cuentas para poder tener un fondo de contingencias y que esto también no te vaya a pegar financieramente al momento de tener una necesidad? Sí, en México tenemos un grave problema de inseguridad, de carreteras que a veces no están en las mejores condiciones, y pues eso también nos expone muchísimo a tener accidentes, y por más que tengas una buena aseguradora, pues tienes ahí un cierto periodo de tiempo en el que no estás recuperando el dinero. Entonces, yo creo que la reserva de contingencia debe ser para dos conceptos. Uno, para el diésel, que es muy difícil conseguir días de crédito en este concepto. Entonces, si los consigues en autoconsumo pueden ser 8 días, tal vez las gasolineras o las grandes gasolineras y los grandes agregadores pueden darte un poco más de días, pero pues es lo primero que se paga a principio de mes. Entonces tienes que estarte preparando el resto de los días del mes para que los primeros 10 días del siguiente mes puedas hacer este pago. Y si a eso le sumas toda esta contingencia por accidentes y demás, yo creo que como regla de dedo es importante tener entre 1 mes y 2 meses de costos en una reserva para que puedas afrontar cualquier eventualidad. Correcto, suena bien, porque sí, a final de cuentas, nada más el chiste es que no lo toques, porque es como el guardadito, ¿no? Sí. Que lo tengas ahí. En una cajita, sí, y que se te olvide dónde está, como el billete de 200 pesos que aparece en el pantalón, que dices, qué bueno. Oye, a ver, ¿tú qué opinas del factoraje? Ahora resulta que hay una tendencia de algunos clientes, más enfocado a los operadores logísticos, de decir, no, y platicaba, insisto, con un transportista que estaba muy molesto diciendo que cómo era posible que además de que ganamos poco, le dejemos 1 o 2 puntos de la utilidad porcentuales, de la utilidad de la facturación a otras entidades financieras. ¿Por qué? Porque pues hay muchas soluciones hoy por hoy que llegan y te dicen, bueno, yo te pago a 90 días, pero si tú quieres cobrar a 30, pues le hacemos ahí un factoraje y te quito un 2%, etcétera, etcétera. Y nomás es estar mermando la utilidad. ¿Y qué opinión te da? ¿En algún momento has usado algún instrumento de estos? ¿Es sano usarlo? ¿Qué opinas acerca del factoraje en el transporte? No, por el momento no hemos usado, no nos hemos visto la necesidad de usar estos servicios de factoraje. Pues yo creo que son una buena alternativa cuando estás teniendo problemas de flujo de caja, pero todo se reduce un poquito a tasas de interés. Ahorita las tasas de interés están altísimas en el mercado y pues muchas veces las tasas de interés están por encima de lo que nosotros ganamos como margen. Entonces ahí no hace cero sentido el acceder a este tipo de productos financieros porque te comes todo tu margen. Pero si llegas a tener un problema que todos los han tenido, que se te atora la carreta, yo creo que mientras mantengas un nivel de endeudamiento aceptable, es bueno acceder a estas fuentes de financiamiento para poder seguir afrontando las necesidades, como pagar el diésel, pagar el peaje, pagarle a tus operadores. Es importante hoy en día cuidar muchísimo el recurso humano, tenemos mucha escasez, entonces es dependiendo cada caso, pero
pero yo creo que si las condiciones de financiamiento son aceptables, puede ser una buena herramienta. Correcto, no, pues suena muy interesante, hay que usarlo. Ya por último, precisamente hablando acerca de crédito, el apalancamiento por parte de los transportistas, digo, por ser insumos desde el punto de vista pues caros, un camión anda rondando entre los 3 millones, un tractocamión, entre los 3 millones hasta los 4 millones de pesos. ¿Qué tanto consideras o recomiendas al transportista de apalancamiento financiero, crediticio en materia de equipo de transporte? Porque luego te dicen, ¿sabes qué? No, si no tienes la mitad del camión o el 50% y el enganche, ni le entres. ¿Ahí tú qué opinas? Bueno, yo, o sea, no es que lleve muchísimo en este mercado, como bien sabes, llevo poco, mi regla de dedo, o sea, de oro, pero yo creo que tienes que mantener al menos un 50% de la flota sin deuda. Uh-huh. Y yo creo que es una práctica común en muchas empresas. Y tener un 50% de la flota libre de deudas te ayuda muchísimo a tener resiliencia y esa forma de aguantar en momentos de inestabilidad. Como sabemos, el mercado del transporte es muy volátil, las tarifas pueden voltearse dependiendo de la oferta y la demanda y qué tanto estén empujando nuestros clientes. Y también tener una buena parte de la flota libre de estos compromisos que pueden generar estrés para el flujo de caja, pues mejora la capacidad de responder y de aguantar en esos años donde el mercado no está tan bien. Perfecto, pues muy bien. Oye, pues Alfonso, ya por último, yo supongo que muchas personas quieren contactarte para que les des tips. Yo siempre digo que hay que compartir el conocimiento. Y pues, ¿cómo te pueden localizar? ¿En dónde te encuentran? Porque va a haber gente que te va a mandar un mensajito. Oye, escuché el podcast, hazme un tip porque no sé qué hacer aquí y allá. Y pues si tienes el tiempo, pues te agradeceríamos que los pelaras, ¿no? ¿Dónde te encuentran? No, pues muchas gracias primero a ti, Clemente, por el tiempo. Yo creo que este podcast es una gran solución, ¿no? Para un mercado que luego está desatendido en este tipo de plataformas. Y gracias por la confianza. A mí me pueden encontrar en LinkedIn. Me llamo Alfonso Gutiérrez Díaz y ahí cualquier mensajito les contestaré con gusto. Muy bien, pues muchas gracias a Alfonso Gutiérrez Díaz, director financiero de Grupo TSM, por darnos esta masterclass, esta explicación de cómo llevar las finanzas de una empresa de transporte. Y pues bueno, agradecerles también a todos ustedes haber estado el día de hoy aquí escuchando en Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.